Gracias. Gracias, bienvenidos queridos amigos. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar una vez con nosotros. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les agradece una vez más un martes de salud y justicia con nosotros. Pues aquí lo tenemos nuevamente el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que nos abandonó unos cuantos días, por ahí andaba en asuntos personales, pero como pueden ver, hoy tenemos un tema muy interesante al respecto de la protección y acceso a la información clínica, hablando sobre salud y justicia los martes que nos toca, que está con nosotros el CEO de Médico Legal y que ahorita nos va a ahondar en este tema. Bienvenido una vez más. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Corriendo porque aparte, licenciado, una de las firmas más importantes en lo que respecta a la defensa en derecho médico, ¿verdad? Muy interesante. Esta situación, cuéntenos un poquito, abogado, porque por aquí yo, como fiel a que me ponen a hacer tarea, nos dice que de acuerdo a nuestra actual normativa legal, el documento de historia clínica se configura como un instrumento capital al objeto no solo de probar una correcta o incorrecta praxis médica, sino de acreditar en su caso una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto habla de la Constitución española. Por ahí tenemos en la historia sobre antecedentes jurídicos sobre todo en Europa, es de donde vienen, querido Daniel. Sí, bueno, es que el tema del acceso a la información clínica ha sido una corriente que ha venido evolucionando a lo largo de la historia y de la historia jurídica, que ha llegado pues precisamente desde Europa, criterios también desde las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, y que se han venido trayendo a nuestro país a través de criterios que ha sostenido tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, como también nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ha emitido resoluciones en este sentido, que ya hay criterios importantes que refieren todo lo relacionado al acceso y la protección en materia de información clínica. De entrada también nuestra legislación sanitaria, tenemos que la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica prevén las vías de acceso a la información clínica. Sin embargo, esta que se generó a mediados de los 80, estas disposiciones no prevén que los pacientes o las personas puedan acceder a su información clínica. Simplemente sí pueden acceder, pero a través de explicaciones que se les dé por parte del personal de la salud, de los médicos que atienden a las personas, conocidos como pacientes. Pero si ellos deseaban una copia íntegra, como hoy en día se está manejando, de su historial médico, es decir, de todo lo que se ha producido con motivo de la atención médica que les han brindado, que es, hoy en día se conoce el expediente clínico, simplemente no se les brinda. Después surgió la norma oficial mexicana, inicialmente la 168, que habla en específico del expediente clínico, y tampoco preveía el derecho que tenían los pacientes para poder acceder a una copia íntegra de su expediente clínico. Señalaba que tenían derecho a estar plenamente informados de toda la atención médica que se les brinde, y señalaban que en caso de requerirlo, y por escrito y señalando cuál era el motivo de su solicitud, podían acceder a un resumen clínico, es decir, que la institución o el médico tratante, que es el encargado de la atención médica, pudiera hacer un resumen de todo lo que se le hizo al paciente, dijéramos desde el diagnóstico, tratamiento, la evolución, los estudios de laboratorio, gabinete que se le hayan realizado, y el pronóstico que se tuviera de la enfermedad que padece el paciente. Pero es un resumen hecho unilateralmente por el médico, de acuerdo a su leal saber y entender, cuidando nada más esos requisitos que establece la norma. Pero si quería acceder
a copia íntegra de su expediente clínico, se le negaba de manera sistemática en todas las unidades de prestación de servicios de salud, llámese de servicios públicos, de seguridad social o privados. En ningún lado se le entregaba copia del expediente clínico a el paciente, y no se le entregaba porque se consideraba que ha habido distintas interpretaciones que ha venido evolucionando este tema, y se consideraba que dentro del expediente clínico, quien hace los registros y anotaciones que contienen y que integran el expediente clínico, pues son los propios profesionales de la salud, los médicos que intervienen en la atención. Entonces ellos referían que era una especie de derechos de autor, todo lo que ellos registraban, porque derivaba también de su intelecto en función a hacer las valoraciones médicas, los diagnósticos, los pronósticos, todo eso derivaba de un acto del intelecto y de la experiencia de los médicos, y por lo tanto pues quería protegerse todo esto bajo un sistema de derechos autorales y decir, bueno, pues entonces, como es un derecho de autor, tengo yo derechos sobre esa información y por lo tanto no te puedo yo dar acceso a esa información. Y lo mismo con el tema de las enfermeras. Todas las notas de enfermería, pues lo mismo decían las enfermeras, y por lo tanto cuando un paciente solicitaba información clínica, acceso al expediente clínico, se le negaba. Después salió la norma oficial, una que evolucionó, se deroga la 168 porque estas se tienen que renovar cada 5 años por disposición de ley, y sale la 004, que también habla del expediente clínico, y respecto al acceso a la información clínica prácticamente reproduce lo que decía la 168, que exactamente en ese sentido el paciente sí tiene derecho a estar plenamente informado de todo lo que tiene que ver con su atención médica, su diagnóstico, su pronóstico, el tratamiento, la evolución, pero cuando requería información por escrito o acceso al expediente, lo más que podía obtener es un resumen clínico, que ya dijimos bajo qué características. Entonces estaba vedado el derecho de los pacientes a acceder a la información clínica prácticamente. Después surgió las leyes de acceso a la información en términos de acceso a la información, del derecho. Se reconoce también el derecho de acceso a la información, donde nace primeramente el IFAI, hoy INAI, y empieza sobre todo en este tema en el sector gubernamental con mayor fuerza, donde los derechohabientes y usuarios de los servicios de salud pública empiezan a hacer solicitudes de expedientes clínicos, muchas de las veces para poder dar continuidad a la atención médica en distintas instituciones hospitalarias o a través de distintos prestadores de servicios de salud. Entonces, para poder acceder a una continuidad de atención médica, lo que se hace necesario es que el que te recibe en segunda instancia o en tercera instancia, pues pueda conocer qué se te ha hecho, qué diagnósticos te han realizado, qué tratamientos te han hecho, que conozca tu historia clínica, para que pueda normar criterio y avanzar y no tengas que empezar desde el principio, ¿no? Cero. Desde cero. Entonces, ha sido un tema donde en este sentido la parte de gubernamental empezó a evolucionar y a través de normas de acceso a la información general se empezó a meter el IFAI inicialmente, hoy el INAI, al tema del acceso a la información clínica, y empezó a generar criterios estableciendo que el titular de la información que obra en un expediente clínico no es el prestador de servicios de salud, sino es el paciente, porque el razonamiento que emiten es que toda la información que obra en un expediente clínico no se hubiera generado si no se hubiera dado esa atención médica. Y entonces, como el centro de la atención médica es el paciente, todo el contenido de la información que obra en un expediente clínico deriva del propio paciente, de los datos que se obtuvieron
del propio paciente, de los estudios que se obtuvieron del propio paciente, de las consideraciones médicas que se hicieron del propio paciente y del tratamiento que se le brindó, que es una especie de una bitácora de todo lo que se le realiza a un paciente por todo el personal involucrado en la atención de su salud. Y entonces empieza a mover el criterio hacia que el titular ya no es el prestador de servicios de salud, sino es el paciente, porque hay disposiciones en la legislación sanitaria que establecen que los hospitales y los prestadores de servicios de salud tienen obligación de resguardar el expediente clínico por lo menos 5 años. Entonces, a través de una interpretación amplia de este artículo decían, pues si yo tengo la obligación de resguardarlo es porque yo soy el propietario, y entonces, pues si yo tengo la obligación de resguardarlo, también tengo la obligación de proteger la información, y entonces, aún que tú, paciente, requieras esa información, pues yo decido si te la entrego o no te la entrego. Y como a veces se presta que esta información se la requieren para iniciar quejas, demandas o denuncias, bueno, pues también pues los prestadores de servicios de salud han sido recelosos en entregar esa información clínica, porque no sabes qué uso le vayan a dar. Pero aquí hay una situación, hablando de la norma 168, prácticamente un paciente era una cosa, estaba cosificado, o sea, no te pertenece tu historia, después pasa y hace este cambio. ¿En qué año más o menos suceden esos cambios? Bueno, realmente la legislación sanitaria sigue, y la norma 168 y la 004 no establecen el derecho del acceso a la información clínica del paciente en el sentido de que pueda acceder a copia íntegra de su expediente. Ha sido a raíz de criterios hoy en día de la nueva integración del INAI, bueno, hace un par de años, hace 2-3 años, que el INAI emitió un criterio a través del Consejo del INAI, donde establece que el titular de la información clínica no es el prestador de servicios de salud, sino es el paciente. Hablamos de relativamente nada, 2-3 años. 2-3 años, sí, es 3 años más o menos que se emitió este criterio. Y la Corte, a su vez, también emitió otro criterio en un caso que resolvió, donde dice, interpreta la norma 168 y luego la 004. Dice, si bien es cierto que la norma oficial mexicana del expediente clínico no establece el derecho del paciente para poder tener acceso a copia íntegra de su expediente clínico, cuando la norma oficial mexicana refiere que el paciente tiene derecho a un resumen clínico de la atención que se le brindó, se debe de entender e interpretar en beneficio del paciente que tiene derecho a acceso a copia íntegra de su expediente clínico. Entonces, no está en ley, está en criterios que se ha emitido tanto por el INAI como por la Corte, pero son criterios, dijéramos, que alguien pudiera decir que no son 100% vinculantes y que pudiera discutirse todavía si te entrego o no te entrego la información copia del expediente clínico. De hecho, hay todavía incertidumbre o no hay un criterio homogéneo, porque no hay jurisprudencia, por decirlo así, y los criterios del INAI pues no tienen un carácter de generales que sean vinculatorios, obligatorios, para que el gremio de salud, tanto médicos como hospitales y cualquier otra institución de salud, pueda decir, bueno, pues sí, ya existe la obligatoriedad de entregarle copia íntegra de los expedientes clínicos a los pacientes, y en muchos casos todavía se les niega, aunque está reconocido internacionalmente que el derecho al acceso a la información es un medio para poder acceder a otros derechos, como es el derecho a la salud, a la continuidad, por ejemplo, de los servicios de salud. Entonces, cuando alguien solicita el expediente clínico, copia íntegra de su expediente clínico, y no se lo entrega la institución de salud o el prestador de servicios de salud, tratándose de un médico, un odontólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un nutriólogo, cualquier prestador de servicios de salud, entonces lo que a veces hacen, pues tienen, de acuerdo al procedimiento que está establecido en una regulación específica, que hoy en día es la que está un poco
primando este tema de acceso a la información clínica, que es en materia de hospitales privados, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y tratándose de instituciones públicas es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que todo sujeto que recibe información… Que luego no las ponen nada más con siglas y no sabemos que no sabemos ni qué son. Ajá. Esas son las disposiciones actuales, una para la de sujetos obligados para el sector público y la de datos personales en posesión de particulares para todo el sector privado. Bajo estas disposiciones que supervisa y sanciona el INAI, actualmente el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es cómo se puede identificar cuál es el procedimiento que deberían de seguir todos los usuarios de los servicios de salud, que son los pacientes o los familiares responsables de los pacientes, para poder solicitar a un hospital, a un médico, a un prestador de servicios de salud, copia íntegra de su expediente clínico. Y hay tiempos y hay formas. Entonces se tiene que hacer una solicitud por escrito, se tiene que esperar 20 días para que le digan si procede o no procede su solicitud. Esos 20 días se pueden duplicar. Si dicen que sí procede, entonces tienen otros 20 días para poder entregar la información, y después de ese tiempo se tendría que entregar. Si no se entrega dentro de ese tiempo, entonces pueden ir en queja ante el INAI, y el INAI abre un procedimiento de queja donde manda llamar al prestador de servicios de salud y le dice: oye, me están diciendo que te requirieron la información, que no se las diste, te doy un término para que me acredites si ya se las entregaste o para que la entregues. Y entonces tienes como prestador de servicios de salud una nueva oportunidad. Si no se la entregaste al paciente, la puedes entregar a través del INAI sin ninguna repercusión. Si no la entregas, entonces te inician un procedimiento de aplicación de sanciones, donde el INAI, ante la negativa ya reiterada de entregar esa información, te puede aplicar sanciones que están previstas en estas disposiciones, y que son sanciones que pueden ser millonarias, cuando menos de cientos de miles de pesos. Pero aquí también es bien preocupante, porque para seguir todo este protocolo administrativo que se tiene que hacer, si mientras el paciente está requiriendo su expediente precisamente para que otro médico tome acción en consecuencia, o al saber, pues está pasando mucho el tiempo. Puede pasar mucho tiempo, sí. Aquí hay veces que el paciente realmente la solicita para eso, y cuando es para un tema de ese tipo, normalmente todos los prestadores de servicio le entregan de manera inmediata la información que necesita, o el resumen, o le hacen un resumen clínico, le dan la copia de los estudios de laboratorio y gabinete que sean necesarios para la atención. Realmente, cuando alguien pide copia íntegra, normalmente es para otros fines. Okay. Y a veces, como no es transparente la gente que lo requiere, y te dicen una cosa y realmente lo quieren para otra, entonces por eso es que también los hospitales o los prestadores de servicios de salud son recelosos en atender las solicitudes. Pero cuando se sabe que es para continuidad de la atención médica, por supuesto que se les brinda. Podrían incurrir en una responsabilidad si no brindan la atención, la información necesaria, incluso negligencia, para que el paciente pueda ser correctamente atendido o en una continuidad de servicios de atención médica, ¿no? Imaginemos que se traslada de una institución a otra y no le mandan la información necesaria, pues pudiera ocasionar un problema que afecte la salud o la integridad o la vida del paciente, simplemente por la falta de la información. Pensemos que es un paciente que está siendo atendido en una institución, y por falta de capacidad resolutiva o instalada tiene que ser trasladado a una institución con mayor capacidad resolutiva instalada, pero no le mandan ni siquiera la documentación necesaria, mínima necesaria, para que puedan darle continuidad, y a lo mejor es alérgico a la penicilina y llega con una infección y le aplican penicilina, por decir alguna situación,
y pues pueden ocasionarle un problema mayor, ¿no? Solamente por la falta de la información. Ese es un tema. Hoy en día también tendríamos que hablar de lo que regula esta normatividad de protección de información, para que toda persona que solicita información de un tercero en los servicios de salud, todo prestador de servicios que recibe a una persona y la atiende como paciente y con motivo de esa atención empieza a conocer información, datos personales de una persona, pues tiene la obligación de generar un documento que se denomina aviso de privacidad, donde se contenga primero la información necesaria de quien va a recibir la información, la identidad de quien va a recibir la información. Segundo, que contenga también qué tipo de información te van a requerir, qué usos le van a dar y todo lo necesario para efecto de poder dar acceso a esa información o respetar los derechos ARCO. Que quede documentado específicamente. Que quede documentado. Ya es un documento, los avisos de privacidad ya es un documento, dijéramos, normado, que te establece los mínimos requisitos que debe de tener y que están previstos en esta normatividad de protección de datos personales, y que incluso el INAI tiene dentro de su página de internet un icono específico para generar este tipo de avisos de privacidad. Entonces es un generador de avisos de privacidad que ya trae todos los requisitos, entonces tú ya nada más entras al generador y de acuerdo a lo que te dediques, si eres prestador de servicios de salud, le vas dando la información necesaria al giro que manejas, al tipo de información que vas a obtener, a lo que te obligas, a quién puedes transmitirle a esa información, cómo vas a darle acceso a la información al paciente. Ahí se establece el procedimiento bajo el cual un paciente tendría que solicitar el acceso a su información o copia de su expediente. Ajá. El derecho que tiene de rectificar la información, de cancelar la información o de oponerse a que se transmita esa información, que son conocidos como los derechos ARCO. Ajá. Y tratándose de datos personales sensibles, que se entiende por todos aquellos que son muy íntimos de la persona y que si se revelaran a terceros pudieran ser motivos de un acto de discriminación, en específico, por ejemplo, el tema de datos de salud, como el tema de preferencias sexuales. O estas enfermedades que, hablando de VIH, sí, y ese otro tipo de enfermedades. Exacto, un diagnóstico que tengas de una enfermedad importante como puede ser VIH o algunas otras que puedan, si se conocen esas enfermedades, pueden ser motivo, por ejemplo, que te discriminen simplemente de que estás embarazada. Ajá, en el trabajo. En el trabajo, si tú eres candidata de un puesto en una empresa y te hacen estudios y resulta que esos estudios demuestran que estás embarazada, pudieran discriminarte en el sentido de decir, pues yo no quiero mujeres embarazadas, porque por todas las repercusiones que tiene un tema de un embarazo en un trabajador, ¿no? Entonces, pudiera ser sujeto a una discriminación, no se diga un tema de VIH. Si se conociera que tienes un diagnóstico, hay casos muy importantes, por ejemplo, dentro del ejército, donde a través de estudios que se les hacen médicos a todos los integrantes del sistema de las Fuerzas Armadas, se identifica que un grupo de miembros de estas Fuerzas Armadas tienen diagnóstico positivo a VIH. O hay otro que incluso ahí pudiéramos, o algún grupo pudiera entenderlo, pero estos otros quienes tienen insuficiencias renales y los sacan del ejército y claro. No pueden. Bueno, es que en el ejército, una de las normas, de acuerdo a sus reglamentos internos, pues para ser miembro activo del ejército tienes que estar en perfecto estado físico, y entonces una enfermedad que te puedan
diagnosticar que no estés en perfectas condiciones, pues pudiera causar baja justificada en el servicio médico. Ajá. Pero el tema discutido, que es de interés jurídico, fue el caso del VIH, porque los de VIH, aunque pudieran ser positivos, no significa que estuvieran, que no tuvieran un buen estado de salud para desempeñar. Hablando de cuestiones físicas. Para desempeñar las labores que tenían encomendadas en las Fuerzas Armadas. Entonces, no era un impedimento que tuvieran esa enfermedad para estar en buen estado físico para desempeñar las funciones que tenían encomendadas, sino más bien fue un tema de que inicialmente no se conocía bien las implicaciones que pudiera tener esta enfermedad en cuanto a temas de transmisión. Entonces, como un acto de prevención, dijeron, no, pues les aplicaron el reglamento de decir, tú entonces ya no estás tú no tienes una buena salud, ya no eres apto para las actividades de las armas y por lo tanto te dieron de baja. Estos se fueron en amparo y obtuvieron la restitución de todos sus derechos y canonjías que tenían en las Fuerzas Armadas. Pero aquí viene otra cuestión. Nos mencionaba hace un momentito, como la norma como generadora de criterios. Pero precisamente esto sucede, hablando de derecho civil, hablando del Código Civil a nivel nacional, que difiere uno de otro en cada estado. Entonces, ¿cómo se logra hacer una aplicación de una norma, en este caso, cuando se tienen criterios tan diferentes y se puede aplicar cada criterio en cada estado? ¿Cómo se logra? Bueno, afortunadamente para esta materia, toda la legislación sanitaria es federal. Ajá. La legislación protección de datos personales también es federal. Las normas oficiales a las que nos referimos, que son de las del expediente clínico, la anterior 168 y la actual 004, también son de carácter federal. Entonces ahí no hay un poco este tema de que dependiendo del estado se aplique una normatividad distinta. Ajá. Aun cuando quede a criterio de quien la está aplicando, o eso ya es otra cosa. Digamos, ahorita como estamos en estos albores de los cambios de criterios, de conocer nuevas disposiciones en materia de acceso a la información, porque son relativamente nuevas, pues se ha generado una confusión, sobre todo para las instituciones de salud y los médicos que ya tienen mucho tiempo en el ejercicio de la prestación de servicios de salud, pues si ellos estaban acostumbrados, si ellos aprendieron que el expediente clínico era prácticamente de su propiedad, porque ellos lo tenían que conservar y podían bajo ese tenor pues decir si a quién se lo pueden dar y a quién le dan acceso y de qué le dan acceso o no. Entonces ha sido un poco difícil porque se han quedado con esas ideas y hoy en día, como son disposiciones, regulaciones nuevas, pues todavía no han permeado lo suficiente. Ha habido campañas de difusión, incluso en radio, en prensa, no sé si en televisión, pero sí las he escuchado en radio, donde el INAI ha informado a la población en general en campañas masivas de comunicación que los pacientes tienen derecho a acceso a copia íntegra de su expediente clínico y que cuando ellos requieran de conocer su estado de salud o requieran conocer la información clínica que se generó con motivo de la atención, pueden solicitarla al prestador de servicios de salud y tiene la obligación de entregársela. El INAI se basa aplicando las disposiciones en materia de protección de datos personales y acceso a esta información, tanto en el sector público como en el sector privado. Ya ha habido sanciones a instituciones de salud, a prestadores de servicios de salud que han revelado información también de manera, o que han negado información o que han revelado de manera no autorizada, que ese es otro tema, el revelar la información, a quién se la revelo y para qué objeto y cuál es la forma en la que debo de proteger esta transmisión de la información. Por ejemplo, cuando llega un paciente a un hospital, por disposición de ley tiene que el hospital recabar un aviso de privacidad de esta persona, del paciente, dijéramos. Y el paciente pues se hace conocedor
de qué tipo de información le van a requerir, que toda esta información se trata datos personales de carácter sensible y por lo tanto requieren una firma autógrafa de quien es el titular, cuando no son datos personales sensibles, es decir, datos personales generales, que su conocimiento a través de terceros no podría llevar implícito un riesgo de discriminación, se consideran datos personales generales. Cuando tienen esa característica de que el conocimiento por un tercero pudiera ser materia a un acto de discriminación, se consideran sensibles. La diferencia está que cuando son sensibles, el aviso de privacidad se tiene que firmar de manera autógrafa, de puño y letra, por el titular de la información. Cuando no son datos sensibles, basta con que te los den a conocer y hay una aceptación tácita. Ajá. Entonces sí es muy importante esa diferencia. Bueno, cuando alguien ingresa a un hospital, tiene la obligación de firmar un aviso de privacidad que en teoría tendría que tener todo el tipo de información que te van a requerir. ¿Y qué ingreso usos? Que te hacen firmar, que te hacen llenar, que ya viene con un machote, pero ya viene todo incluido. Pero aparte, un aviso de privacidad, que es un documento específico, distinto a todos los que te hace firmar un hospital, por ejemplo, su contrato, su reglamento, su consentimiento, sus cartas de consentimiento bajo información. Adicional, se agrega un nuevo documento que es el aviso de privacidad. Y es un tema interesante porque tú ingresas al hospital y empiezas a hacer materia sujeto de prestación de servicios donde se genera mucha información. Te hacen estudios de todo tipo, se genera información, te hacen interrogatorios para la historia clínica donde tú tienes que informar pues toda tu historia clínica, todos tus hábitos, te exploran y todo eso se va registrando. Todo eso es una información muy importante. Te hacen un diagnóstico, te dan un tratamiento y todo se registra. Después ven cómo evolucionas a ese tratamiento, todo se registra. Te pueden hacer cambios en el tratamiento, todo se registra. Cómo reaccionaste al tratamiento, todo se registra. Dietas, interviene imagenología, interviene laboratorio, interviene patología. Si te hacen una intervención quirúrgica, se registra todo lo que cómo estabas antes, todo lo que se te hizo durante la cirugía y después cómo estabas después de la cirugía, qué hallazgos también encontraron durante la intervención quirúrgica. Todo eso es información que pudieron haber encontrado cosas que son muy delicadas y que en conocimiento de terceras personas pudieran causarte un acto de discriminación, una afectación a tus derechos. Entonces, todo esto es muy interesante porque el hospital le da acceso a muchas personas o instituciones para que se pueda dar el servicio de salud. De entrada le da acceso a los médicos, ajá, a su personal médico y paramédico, le puede dar acceso a las instituciones de seguro para efectos de que cubran los servicios de salud, le puede dar acceso a los terceros pagadores, por ejemplo, a las empresas, que si tú eres trabajador de cierta empresa, bueno, para que esa empresa pague los servicios de salud, pues pide la información, entonces le puede dar esa información, y todos esos manejos que son disponer de esa información para terceros, tienen que estar soportados bajo otro también aviso de privacidad. Entonces, si y de yo confidencialidad. que es lo mismo, dijéramos, sí, ¿no? Antes eran las cartas de confidencialidad, ahora ya se conocen como los avisos de privacidad. Pero muchos pareciera que no, yo lo leo, pero no, eso no significa que yo me voy a guardar el secreto. Hay una diferencia, así se interpretan muchas veces, ¿no? Sí, por ejemplo, si el hospital o el médico le da la información a la aseguradora o al patrón o al tercer pagador, por ejemplo, es un alumno de una escuela y llega el representante de la escuela, pues el accidente sucedió dentro de mis instalaciones, yo me voy a hacer cargo de la atención, y a ver, pero quiero ver todo el historial clínico, ¿le das el acceso o no le das el acceso? Es un tema bien interesante. Sí. Luego, ¿quién tiene derecho al acceso de esa información?
el paciente, sus familiares responsables, luego si ya falleció el paciente. O quién decide ¿quién? si se otorga o no. Exacto, entonces todo este tema del acceso a la información está veniendo a revolucionar toda esta materia en materia de protección de datos personales y acceso a la información. Ajá. Porque se tiene que soportar cualquier disposición que se haga, cualquier transferencia de la información o acceso que tú le permitas a una persona, tiene que estar soportada por un aviso de privacidad equivalente al que te firmó el paciente. Si el paciente te firmó a su ingreso que que te autorizaba para que le proporcionaras esa información a su personal, o por ejemplo, muchos hospitales tienen servicios subrogados. Ajá. Imaginemos que subroga el servicio, por decir algo, de hemodiálisis, o de rehabilitación, o de laboratorio, o de gabinete, o de cualquier otro servicio, o de dietas. Entonces llega el servicio subrogado, dice, bueno, pues a ver, le tengo que dar este servicio yo al paciente, un estudio, una terapia, algún tratamiento, pero pues les interesa conocer el expediente clínico para ver qué problemática tiene el paciente, cuál es su enfermedad, cómo evoluciona, si tiene algún tema de que sea alérgico a algo, algún medicamento o algo, para que pueda normar su criterio. Bueno, ese acceso, ajá, si no está soportado por otro aviso de privacidad, donde el hospital le haga firmar, que si dijéramos es un tema como de confidencialidad, como una carta de confidencialidad, pero ahora ya se le conoce como un aviso de privacidad, ha evolucionado esas cartas de confidencialidad a estos avisos de privacidad porque ya están regulados. Entonces, pues podría estar haciendo una transmisión no autorizada, y si yo como paciente me entero que se le transfirió mi información a una empresa que yo ni conozco, o a la escuela donde a lo mejor pensemos que es de mi hijo, le dieron todo el historial clínico a la escuela, o a mi trabajo, pensemos que yo soy un trabajador y el patrón paga los servicios, y por ese simple hecho el prestador de servicios de salud le dio toda la información al patrón, y el patrón, con motivo de esa situación, pues puede tomar una decisión, porque dice, oye, no es Daniel Rojas está enfermo de tal o cual cosa, tiene tal enfermedad, no, mejor pudieran tomar una decisión discriminatoria, como cesarme de mis labores, o como aislarme, o como que conozcan un tema de una enfermedad muy delicada mía, que yo me estoy reservando y guardando, que no quiero que se conozca, precisamente para que no me discriminen. Entonces, todos esos temas son bien interesantes, y sin considerar quién tiene derecho a solicitar la copia del expediente cuando ya no está el paciente, o cuando el paciente es menor de edad. Así es. O es un incapaz. Los inimputables, ¿verdad? Que ahí esa otra cuestión. Hablando de historia, que realmente tiene poco, porque yo estuve buscando por ahí, y el referente de 1967 en el Consejo de Europa, que le mencionaba al inicio sobre el Consejo de Europa. Pero por el otro lado también, en referentes de constitucionalidad, habla de España. En 1978, artículo 18.4, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, dicen en España. En Perú, artículo 2.6, toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecten la intimidad. Constitución Venezuela, artículo 60, la ley limitará al uso de la informática, nada más. México, artículo 6, documento oficial de la Federación, en 2007, artículo 16, documento oficial de la Federación, en junio de 2009, el artículo 73, en junio de 2009. Aquí hablando de cuestiones internacionales, queridísimo abogado, porque estábamos hablando de lo que sucede en México, pero tomando en cuenta estos fenómenos de migración que hay por todos lados, y que muchas veces obviamente no van cargando el expediente clínico ni más, pero ¿cómo puede suceder cuando gente que migra, pero sí va con papeles,
tiene que pedir su expediente clínico, hay personas, no todos gozan al 100% de una salud. ¿Qué se hace al respecto? ¿Hay ejemplos al respecto de lo que sucede? Si tuviera que irme a vivir a otro país, ¿cómo solicito mi historia clínica de país a país? Ahí está complicado. Bueno, pues habría que ver las disposiciones precisamente, como dices, que apliquen en el lugar donde se brindaron los servicios para efecto de poder acceder a la información clínica. Ajá. Por ejemplo, el turismo médico se da Sí, mucho hoy en día en nuestro país. México, sobre todo los estados del norte, los que están más cerca de nuestros vecinos del norte, pues se ha hecho un mercado muy importante de turismo médico, porque en Estados Unidos la salud o los servicios de salud son muy caros, entonces vienen a hacerse procedimientos a nuestro país hablando por sobre un todo en costo muy servicios bajo. dentales, ¿no? Que vienen muchísimo, de todo Desde, tipo. desde, por ejemplo, cirugías, cirugías bariátricas, de cirugías en general, cirugías estéticas. Las cirugías estéticas, los mexicanos ahora en esas estadísticas que nos manejan, son de las mujeres que más buscan el operarse, somos los mexicanos los que más buscan cambiar una parte física. Hemos dijéramos, crecido en el número de procedimientos y hemos crecido en el ranking mundial de más personas que se someten a procedimientos estéticos. Si no me equivoco, ya estamos creo en el segundo o en el tercer lugar a nivel mundial de procedimientos estéticos que se realizan dentro de nuestro país. O sea, Sobre ya todo le ganamos, mamarios, por ejemplo, que ahí es otra cuestión. Estados Unidos es el primero. Sí. Anteriormente estaba, primero que México estaba Colombia. Ajá. Bueno, ya estamos nosotros arriba de Colombia en procedimientos de tipo estético. Que de hecho muchos dicen que se van mucho a Colombia, ahora se está volviendo como el paraíso para ir con cirugías y hablando de médicos renombrados. Sí. Y no es promoción, queridos amigos, pero las estadísticas asustan en ese aspecto. Totalmente. Bueno, ahora tratando el tema que estamos viendo en materia de acceso a la información, pues tendríamos que ver la legislación del lugar donde se dio la atención para efectos de que una persona que se atendió en Colombia Ajá. o en Estados Unidos, porque también hay muchos mexicanos Ajá. que se van a atender al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, a los grandes hospitales de Estados Unidos, bueno, ¿cómo van a traer la información para que les continúen aquí los tratamientos, ¿no? La verdad, ahí es un tema. Perdón que lo interrumpa, pero tomando en consideración que este tipo de tratamientos no son ambulatorios, son operaciones mucho más complicadas que obviamente requieren de anestesia y un quirófano completo, no son ambulatorios o no son dentales, que sabemos que en el norte vienen mucho de Estados Unidos, estos procesos allá son muy muy caros, las cuestiones de los dentistas, de salud, pero hablando de odontología, pero no son ambulatorios. Hablando de cuestiones estéticas, ahí sí son cosas muy muy complicadas. ¿Y cómo saber si realmente tienen acceso a todo mi historial médico? Porque ahí va de por medio la vida en una situación como esa. Bueno, déjame meter un ingrediente adicional. Hoy en día ya se está normando o ya hay normas específicas y lo que se trata de hacer ahorita hay políticas que van buscando la integración de los sistemas de salud y también de la información de la salud a través de un expediente clínico electrónico que pueda prácticamente revisarse por cualquier prestador de servicios de salud, que haya esa interoperabilidad perdón, para que cualquiera desde el lugar en que se encuentre pueda acceder a la misma información como lo estás refiriendo. Y el tema del expediente clínico electrónico es todo un tema también y es todo un reto en materia de el acceso a la información y de la disposición de la información de la salud, ¿no? Eso sería ya a nivel global, ¿no? Hablando de esta globalización que nos está arrasando a todos, porque ahí va la pregunta, el tema digital, ¿podría existir una app donde puedas incluso bajar tu historial médico? ¿A eso podríamos llegar en algún momento? Y dijéramos, por supuesto que sí. El tema que ha limitado mucho que pueda haber esa
interoperabilidad de la información clínica o un conocimiento general de la información clínica es precisamente el tema de la privacidad de la información clínica y de lo sensible que es esta información, porque se puede subir fácilmente a cualquier base de datos. Hoy con la tecnología con la que contamos, el internet, pues desde cualquier lugar del mundo se pudiera acceder a un expediente clínico. Si hay telemedicina, que se puede hacer medicina remota a grandes distancias, pues imaginemos el tema del acceso a la información clínica. Bueno, pues tenemos hoy en día toda la tecnología para poder implementar un expediente clínico electrónico con acceso, dijéramos, en internet desde cualquier parte del mundo. El tema que ha limitado esto es el tema de el acceso a esta información que es tan delicada, que es tan sensible, que el conocimiento de esta información por personas no autorizadas pudiera generar un tema de discriminación, y por eso esos son las limitantes, sí. o utilizarlo para cualquier otra situación. Por ejemplo, si alguien subiera tu información clínica al internet, pues tú pudieras decir, ay, bueno, pues sí, si la quiero yo para atenderme, pues es un uso muy loable, muy importante para ti, muy provechoso. Pero si alguien la quisiera para exhibirte que tienes tales o cuales hábitos sexuales o hábitos higiénicos o hábitos de lo que sea, mentales, o cuestiones que mentales, es otra cuestión, temas psiquiátricos, personas que tienen no diagnósticos. solamente psiquiátricos, últimamente se está hablando mucho del espectro de autismo, de Asperger y demás, que como todavía no tenemos todo el conocimiento sobre estas cuestiones, pues también se puede utilizar para denostar a una persona. Ahí esa situación. Hay una pregunta, los exámenes médicos, ¿por qué tienen que hacerlo las instituciones federales? Hablamos casi siempre, nos piden en las escuelas y demás, pero a fuerza nos exigen que tenga que hacer una institución pública. ¿Quién lo refiere? ¿Quién lo da? ¿Por qué sucede esto? Porque es como si la información también se clasificara ahí, y ¿por qué no podemos hacerlo en cualquier lado? Es un poco el tema más bien por, dijéramos, no tendría por qué ser, porque si está firmado por un prestador de servicios de salud que cumple con los requisitos para ejercer la medicina en esa materia, que es contar con cédula profesional, pues él puede certificar, pero un poco de confianza, a la institución pública, confianza que se le puede dar a una certificación médica, de que pueda dar un diagnóstico, que pueda dar un estado de salud, porque lo que te piden en las escuelas, por ejemplo, es un certificado médico emitido por una institución pública. Es un tema más de confianza, en el sentido de que una institución pública no se va a prestar a situaciones que a lo mejor pudieras tú tener un hermano, un familiar, que te firme un amigo que te firme por hacerte un favor, un certificado de salud que diga, que omita alguna situación por un tema meramente de compromiso familiar, de amistad o alguna relación que pudieran tener, ¿no? Algún vínculo. Entonces, por eso es que te los piden de instituciones públicas, porque pues las instituciones públicas, pues es difícil que tengas ese compromiso en una persona que no conoces, ¿no? Simplemente creo que es un tema de confianza por lo que lo exigen, pero en sentido estricto tú pudieras exigir que te reconozcan el certificado médico que te emitió una institución privada que es de reconocido prestigio, ¿no? Ok, eso es como madre de familia, ahí va mi parte como madre de familia, porque a veces yo pensaría, si cada año tengo que hacer un certificado médico para mi hijo que va a entrar, pues a mí me gustaría más que lo hiciera su médico de cabecera, ¿no? Porque ya sé que lo checa, porque ya sé que lo tiene, porque me va a dar una realidad que si voy a cualquiera de estas instituciones del DIF o de salubridad y demás, es mínimo lo que les hacen. Muchas veces nos damos cuenta que incluso hasta las básculas ni siquiera
siquiera están bien calibradas, entonces ni siquiera se tiene la confianza de que sea el peso real o que realmente los niños vean, porque te das cuenta que los exámenes que los hacen no tienen esa rigurosidad que a veces como mamá quisiéramos, y por eso también ahí va enfocada la pregunta. Y quizá también se ha desvirtuado el tema de los servicios de salud privados de bajo costo. Lamentablemente hemos visto que una consulta te la pueden cobrar en 5 pesos, o en algunos lugares no las cobran, o 10 o 15 o 20 o 30 pesos, lo que no representa realmente una consulta en el medio privado. Este tipo de consultas te las dan porque pues está ligado a una farmacia normalmente, Claro. donde Ya la compra-venta de la medicina. pues a veces sí. ni te la cobran la consulta porque el negocio está en la venta o compra de la medicina. Entonces se ha desvirtuado un poquito la confianza que se tiene en este tipo de instituciones, y por eso es que ahora te dicen que no sea de una institución privada, porque cuando te piden en las escuelas un certificado de buena salud, pues ¿qué hace uno? Pues va a la de la esquina, a la farmacia, por 10, 15, 20, 30 pesos, pues consigues lo que tú quieras. Así Entonces es. se ha desvirtuado un poco ese tema, seguramente por eso, no porque no tengan validez, sino más bien por un tema de confianza. Pues, queridos amigos, ¿qué les puedo decir? El tiempo se nos va muy, muy rápido, como se pudieron dar cuenta. Hoy aprendimos muchísimo en cuestión a la historia clínica, hablando de los derechos, a la protección de datos y la historia clínica de nosotros, todos los mexicanos. Nos enteramos que los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad y de consentimiento son primordiales, pero también los derechos que tenemos como, ya seamos derechohabientes o como pacientes, acceso, rectificación, la cancelación y la oposición, que vaya que por aquí el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López nos los explicó ampliamente, y entonces vamos a tener la posibilidad de que al quedar grabado el programa, revisarlo, porque este tema da para muchísimo, muchísimo más. La verdad estamos en un tema que ahorita es nuevo relativamente, muy nuevo para muchas personas, incluso para abogados que nos dedicamos al tema de la salud ha sido también nuevo, y que todavía hay que discutirlo mucho. No está acabado, hay que seguirlo discutiendo. Como mencioné, los criterios que hay pues ni siquiera están en ley, entonces pues eso permite que sean todavía más discutibles, ¿no? Y es lo que les digo, queridos amigos, una gran ventaja que tenemos, la praxis del abogado Daniel Osvaldo Rojas López, con más de 20 años de experiencia precisamente litigando sobre estos temas, hablando de que el derecho sanitario y el derecho médico, e incluso en el mundo jurídico, no es tan conocido, pues orgullosamente desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico estamos siendo pioneros en temas muy interesantes que sabemos que van a dar todavía muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque apenas está empezando esto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, un tema, como le decía, muy interesante, que nada más lo esbozamos, pero va a ser materia de otra plática, espero. ¿Quiénes son los legitimados para poder hacer las solicitudes de información? Entendemos el paciente, pero cuando ya no está el paciente, ¿quién? Y cuando ya murió el paciente, ¿quién? ¿Y a dónde queda? Hay toda la muchas dudas información? todavía en ese aspecto, incluso en el medio médico hospitalario, que hay criterios distintos, incluso en la misma autoridad también hay criterios distintos. Por eso es que, insisto, debemos de seguirlo discutiendo esto va a seguir evolucionando. Agarramos nada más la punta del hilito, queridos amigos. Falta muchísimo y oportunidad vamos a tener, porque en los martes de Salud y Justicia pues tenemos a Médico Legal acá con nosotros enseñándonos, aprendiendo, y muchos de los alumnos del instituto y de diferentes facultades que sabemos que están pendientes de los programas, vaya que va a dar tema aplicando esta situación del generar criterios también, a ver qué está pasando, porque hablando de jurisprudencia, no hay todavía mucho al respecto, necesitamos crear más precisamente para que los legisladores ahonden un poco en el tema, que eso también es otro pedacito, otro ramal de la legislación al respecto de lo que está sucediendo, porque vimos en la historia que realmente tiene 30 años hablándose del tema, y hablando en Europa, sí. no nosotros. Bueno, nuestra legislación sanitaria, que es del 85 para acá, mediados del 85 para acá, no prevé nada del acceso a la información
no lo reconoce ni siquiera como un derecho de los pacientes acceder a su información clínica. No les da los mecanismos para que puedan acceder cualquier prestador de servicios de salud, cualquier médico, con base en lo que hoy dice la legislación sanitaria, les puede negar la información clínica, como está sucediendo todos los días. Nos deja tarea, queridos amigos. Pues bueno, así es. Esperemos que el programa les haya gustado mucho. Ya saben, los esperamos el día de mañana. Mañana tenemos los miércoles de criminogénesis. Tenemos unos invitados muy especiales el día de mañana. Por ahí la doctora Celín Pérez va a estar con nosotros, acompañada de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Los miércoles de criminogénesis tenemos un programa muy especial hablando sobre la violencia hacia los adultos mayores. Criminogénesis nos pone unos temas bastante complicados, pero créanme que va a estar muy interesante. Los esperamos para mañana. Muchas gracias, Daniel, por estar una vez más con nosotros. Encantado de haber estado con ustedes, pues, como entonces siempre. Seguimos con el tema el martes que viene porque falta muchísimo de qué hablar. Con todo gusto. Gracias, queridos amigos. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, soy Delia Linares Alvarado. A nombre de todo el equipo, gracias. Nos vemos mañana.